Iceberg sobre los vecinos. Mi vecino entraba por las noches a ver a mi hermana, la veía mientras dormía. Mi hermana cuenta que sentía una presencia y una respiración, ella se paralizaba del miedo y pensaba que era un espíritu jeje hasta que lo cachamos llegaba, se quitaba los zapatos, escalaba hasta la ventana que daba al cuarto de mi mamá, se metía por la ventana, iba de puntitas hasta el cuarto de mi hermana, pasó varias veces. Mi familia es disfuncional, se perdieron muchas cosas y lamentablemente nos echábamos la culpa unos a otros en el juicio. Mi papá le cedió el perdón por temor de que tomaran represalias contra nosotras, ellos 3 hermanos enfermos y nosotras 3 mujeres de 16, 17 y 27 años, aún así siguieron molestando diciéndonos dejadas cada que nos encontrábamos en la calle hasta que una vez le hablé a toda la bandita, yo me juntaba con puro maleante de otra colonia, y les metieron una reverenda madriza. Me demandaron jaja el papá de esos tipos, pero logramos que se fueran. En mi barrio pobre, había un vecino peleonero, aventaba cosas, les aventaba piedras a los carros estacionados, quemaba cosas en el frente de su casa, le gritaba y correteaba a la gente que pasaba y los vecinos hartos y que la poli no hacía nada, con palos, machetes y cuanta cosa fueron a sacarlo de su casa XD, arrancaron protecciones, puerta, se metieron a su casa por una ventana, le sacaron una moto que tenía, se puso intenso ya que la mamá del susodicho lo defendía y se paraba en la puerta para que no entraran, al final sí lo sacaron, le dieron su calentadita y se lo llevaron los polis, como ya había denuncias en su contra, sí procedieron contra él. Mi momento ha llegado. Jajaja, pues resulta y resalta que una vecina llegó a un edificio donde rentamos departamento, pero ella llegó en modo diva donde ni el piso la merecía. Total que jamás nos hablamos hasta parecíamos enemigas, y una noche coincidimos en un lugar, yo mujer ella igual, platicamos, fuimos por un café, una cosa llevó a la otra jajaja, y así duramos como año y medio a relación clandestina de su marido y del mío. Nadie se enteró, nadie supo nada. Y descubrí que estar con una mujer fue mucho mejor que con algún hombre. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Tenía una vecina que vivía con el marido y el suegro, su marido se iba a trabajar y la señora le pegaba muy feo al hombre, el tema es que su suegro era ciego y se imaginan cómo lo trataba, el hombre falleció por abuelito y la señora lloraba como si fuese la madre quien murió, al tiempo ella se murió y la verdad me alegra porque más allá de que era mala con él, también era en el barrio, solo el marido la tenía como buena persona, el abuelo también porque cuando estaba solo nos llamaba para que le diéramos agua, nosotras con mis hermanas le dábamos y nos tocaba muy asquerosamente la mano y nos decía cosas sucias. Yo tengo una vecina que hace todo lo que yo hago y la neta me dio miedo porque yo le dije a mi esposo en conversación en casa, quiero una tele grande y que al día siguiente se compró una de 50 pulgadas y dejó la caja afuera para que yo la viera, dije, puede ser coincidencia, en fin, después hablando con mi hija le dije, te voy a comprar un pastel porque en su cumpleaños no pudimos y no lo van a creer, pero compro pastel y dejo el dono afuera del bote de basura y lloré. Lo último que sí me dio pánico fue que estábamos comiendo y le dije a mi esposo ya necesito hacerme un cambio en el cabello, quiero pintármelo y plancharlo y no MMS al día siguiente lo traía de color diferente y planchado, me dio miedo pensar que a lo mejor a mi casa le puso algún micrófono porque son demasiadas coincidencias, y así cada cierto tiempo pasa algo similar, creo yo es una enfermedad u obsesión, pero toda mi familia se dio cuenta y sí está de... Bueno, pues resulta que hace como 20 años, yo tenía una vecina que era muy rara, coincidíamos un grupo de vecinas, tomábamos café y platicábamos, pero ella no siempre que llegaba a cierta hora, se iba corriendo y decía que tenía que ir a darle de comer al perro. Su marido era judicial de aquellos años.
Tiempo después nos enteramos que era secuestradora, nos enteramos porque llegó la seguido a su casa, hizo cateo y en la cisterna tenía una persona privada de la libertad, era el perro al que ya se refería que tenía que darle de comer. Salió en las noticias y todo y pues sí estuvo muy feo. Nadie lo podía creer porque era una persona aparentemente muy tranquila y tímida. Resulta que tengo mi casa y la habitación da hacia el fondo de casa, tengo alrededor de la casa con tapia y medianera alta, tengo un vecino al otro lado que espía a todas las casas como lo hace, no sé por qué yo cierro la puerta de la pieza y cuando me levanto de dormir el tipo sabe que yo me levante de la cama, no sé si puede mirar a través de las paredes o qué, pero a veces siento un dolor de cabeza increíble y un zumbido en los oídos producto de ese algo que tiene para mirar a los vecinos. Una vez se me fue el balón a su patio y me trepé en la tapia a ver si estaba allí y tenía un radar tipo radar militar de esos, giran en su patio y cuando era niño, conversando con su hijo me contó que el padre tenía un objeto como tipo mira como esas que usan los submarinos para mirar, periscopio, y con eso podía ver a través de las paredes, pero se veía como visor de calor a través de las paredes, raro porque yo vivía, una vez estaba en un taller de autos y el tipo estaba allí, se acercó y me habló y me dijo yo a todas las casas miro, yo sé que están haciendo adentro todo. Y le digo ¿con qué miras? Y me dice no puedo decir, pero si me denuncias voy a acabar con toda tu fría. Al lado de la casa de mi abuelita, que en paz descanse, vivía una anciana llamada Genoveva. Esa señora cuando veía que algún carro o camioneta se estacionaba fuera de su casa, inmediatamente salía a echarle los papeles del baño porque no quería que nadie se estacionara, y ella ni carro tenía. A mí me sucede algo, cuando un vecino o persona me hace algo con tan solo pensar que me cae mal o verlo mal, se cambia de casa, cierra el negocio o le va mal y no sé hasta ya después de problemáticos me sacan la vuelta, ni nada, pero me sucede, no sé por qué siempre les va mal. Mi esposo ya se dio cuenta, porque también me sienta algo de sus compañeros de trabajo y pasa exactamente lo mismo, y él me dice que a veces me tiene miedo, no sé qué pensar si tengo algo malo en mí o es demasiada coincidencia. Yo vivo en un pueblo donde todos que conocen o tienen una relación o conexión familiar. Teníamos un vecino el cual pertenece a mi familia, el caso es que él ya falleció hace unos 10 años aproximadamente. Él nunca se casó, vivía junto a su hermano el que también ya había fallecido. Al día de hoy tiene aproximadamente un 20 años que falleció el hermano, entonces él vivió sus últimos 12 años solo. Cuando él estaba joven se dice que era una persona muy reservada, que hablaba poco y que los niños lo molestaban. En esas fechas se subía a unos zancos hechos de botes y perseguía a los niños con un látigo hasta pegarles y hacerlos llorar, jaja. Lo interesante aquí es que ya de viejo y vivir una vida muy solitaria al lado de su hermano, empezó a desarrollar algún tipo de locura al cual todas las tardes iba a una esquina al pueblo y le decía a una señora que pasaba, yo tengo mucho dinero y te puedo dar de 7 millones a 8 millones si te vienes a vivir conmigo. Fue su amor platónico toda la vida. Obviamente la señora lo ignoraba ya que siempre se vio como una persona muy humilde, tan humilde que siempre se vestía igual y le faltaba aseo personal. De niño yo recuerdo que pasaba por su casa y a muy altas horas de la noche estaba sentado en la cocina y con la luz de la cocina se veía hacia afuera en una posición semi-encorvada y ponía una estación de radio en inglés y era lo que escuchaba a las 11, 12 de la noche. Su casa es de adobe y muy temprano en la mañana se levantaba a barrer, tenía plantas y todo y su casa era muy humilde. Cuando falleció al no tener hijos toda la herencia se la quedó un sobrino de él que en el lecho de muerte fue el que lo cuidó. Tenía maletas de muchísimo dinero viejo y actual y eso de los millones era cierto, también le dejó 20 hectáreas de tierra. O sea que pobre no era el señor. Lo raro aquí es que porque vivió una vida muy austera.
Hace tiempo presenciamos una discusión de un matrimonio que viven en contraesquina de mi casa. La esposa está joven de unos 40 y el esposo es más grande. Haz de cuenta que eran como las 12 de medianoche, ya casi me iba a ir a dormir y me asomé, porque escuché unos ruidos y era la vecina que había salido a romper las cámaras de seguridad que tenía afuera, y después de eso ya no volvimos a ver a la señora. Entonces pensamos que tuvieron problemas de infidelidad, o dejó al vato por tóxico, porque se me hizo raro que haya roto las cámaras, como que algo le descubrió a la señora, y de ahí empezaron los problemas. En la casita que me rentan vivía anteriormente un ciego. Le pidieron la casa porque la vecina de al lado se quejaba de constantes gemidos, que metía varias mujeres y no dejaban dormir, jajaja. Pues ahora me quejo yo porque mi vecina, la que se quejaba de él, mete a su novia y ella gime y grita como loca, jajaja. Yo vivo con mi hijo de 8 años y a veces se asusta con eso. Les dice a sus amigos que en la noche se oye la llorona. Un día llegaron a vivir al edificio donde rento un grupo de jóvenes, eran 5 y una chica. La mujer se quedaba a limpiar y lavarles a todos y según era la novia de uno de ellos, pero después andaba de la mano con otro de ellos. En fin, para no hacerles el cuento largo, tenían actitudes sospechosas y llegaban siempre de madrugada. Así estuvieron varios meses y ya saben que la intuición de los viejitos sabios. Mi abuela me dijo, esos muchachos andan en malos pasos, y efectivamente, a los días salieron en las noticias que eran de uno de los grupos de sicarios más buscados del estado. Están en el bote, pero solo de imaginar que literal vivían a un lado de mí me da dolor de estómago. Mi vecino es oaxaqueño y fue líder sindical de VW, obvio es mega pedante, ya hasta se ha mentado la Mauser con mi marido. Un día los albañiles de la casa solo se tomaron un refresco afuera de su casa para que no les diera el sol y el viejo salió como loco a correrlos, jaja. Bueno, el policía del FRAC nos contó que su hija se casó con su primo, por eso no podían tener hijos. El chiste es que un día se desaparecieron y de la nada llegaron con 2 niñas, una de brazos y otra caminando. Lo extraño es que la mamá está ulerísima así cañón y las niñas se parecen muchísimo a ella, jajaja. Siempre llega chiflando, tocando el claxon, nombre es un naco, con dinero. Bueno, el chiste es que siempre le dice a todo mundo que Dios te bendiga, jajaja, y es güey más mala onda. Imagínense vivir entre gente mayor y soportar sus chiflazones y no poder hacer ruido porque empiezan a quejarse, querer poner un negocio y echarte las malas vibras, que no te va a pegar el negocio y te digan comentarios chinga quedito y que al rato te copian tu negocio y te tengan coraje nada más, porque si te inventen chismes y te hablen como si nada y tú ni los pelas ni una chingada. Pues así tengo unas vecinas, yo no le hablo a nadie para no tener problemas si estás odiándome.